Cuando Evan y Lily se dieron cuenta, algo se estaba desvaneciendo silenciosamente entre ellos. Un distanciamiento emocional lento que, al principio, no era lo suficientemente dramático como para notarlo, pero sí lo suficientemente fuerte como para hacerles sentir como invitados educados en lugar de compañeros. Llevaban juntos 8 años, habían construido una vida estable, compartían facturas, rutinas y esa tranquilidad que la gente de fuera solía elogiar. Sin embargo, esa tranquilidad se había vuelto demasiado silenciosa y predecible. Era como vivir en una casa donde las luces aún funcionaban, pero el calor se había desvanecido y ninguno de los dos sabía cómo recuperarlo. Al principio, Lily sintió un dolor inquieto que trató de ignorar, algo que le hacía preguntarse si amar a alguien significaba aprender a vivir con esa distancia silenciosa para siempre, o si había otra forma de entender lo que habían perdido. Ella no quería alejarse de Evan y él no quería perderla. Pero ambos sentían que estaban dando vueltas en torno al mismo miedo tácito. Se querían profundamente. Sin embargo, ya no se entendían como antes. Una noche, mientras comían en silencio las sobras de pasta en la pequeña mesa de la cocina, Lily habló por fin con voz suave pero sincera y le dijo a Evan que se sentía desconectada, no de él como persona, sino de la versión de ellos que solían ser. Evan la escuchó con el corazón encogido. No se sorprendió por sus palabras, sino por lo familiares que le resultaban, como si él hubiera estado cargando con la misma preocupación, pero no supiera cómo expresarla sin parecer dramático o desagradecido. Lily le dijo que no quería una ruptura ni una separación. Lo que quería era claridad, una nueva forma de mirarse el uno al otro, algo que pudiera sacarlos de la tranquila niebla en la que habían caído. La idea que sugirió le pareció extraña incluso a ella al principio, pero la compartió de todos modos. Sus palabras fueron cuidadosas y sinceras. Explicó que tal vez hablar con otra pareja y obtener otra perspectiva podría ayudarles a comprender lo que les faltaba, no en términos románticos ni emocionales, sino en términos de comunicación, equilibrio y aprecio. Evan levantó una ceja, sin rechazar su idea, pero sin poder imaginarse cómo podría ayudar a involucrar a otra pareja. Sin embargo, también sabía que los métodos tradicionales no funcionaban, ya que habían probado las citas nocturnas, las largas charlas, las pequeñas sorpresas, y aún así la chispa seguía pareciendo inalcanzable. 2 semanas más tarde, el destino puso a Noah y Grace en su camino durante una cena informal con amigos. Noah y Grace estaban de visita desde Seattle. Llevaban casados 5 años y eran abiertos y refrescantemente honestos. Los 4 conectaron al instante, como piezas de un rompecabezas que encajaban de forma natural. Compartieron historias sobre el trabajo, los viajes largos en coche, las pequeñas dificultades en la relación y el tipo de esperanzas cotidianas que les hacían sentirse extrañamente familiares a pesar de que acababan de conocerse. Lily se fijó en cómo Noah escuchaba con verdadera paciencia, en cómo no se apresuraba a responder y en cómo parecía entender a las personas sin imponer sus opiniones. Evan, por su parte, observó cómo Grace hablaba con calidez y expresaba las cosas abiertamente y sin miedo,
algo que deseaba que Lily todavía se sintiera cómoda haciendo con él. La conversación fluyó con tanta naturalidad que la noche resultó casi demasiado fácil, como si se conocieran desde hacía más de unas pocas horas. Y, en algún momento de esa conversación, Lily y Evan intercambiaron una mirada y un reconocimiento tácito de que esa pareja podría ser justo lo que necesitaban para comprenderse mejor a sí mismos. Cuando Lily mencionó su idea anterior de forma suave y discreta, esperando que sonara incómoda o inusual, Noah y Grace los sorprendieron respondiendo con curiosidad reflexiva en lugar de incomodidad. No juzgaron, no hicieron suposiciones y no trataron la idea como algo extraño. Lo vieron como una oportunidad para que 4 adultos aprendieran los unos de los otros y comprendieran diferentes estilos de comunicación y necesidades emocionales sin cruzar ningún límite ni crear tensión. Establecieron unas reglas claras. No habría coqueteos, secretos ni comportamientos inapropiados. Solo conversaciones abiertas y tiempo compartido para que cada uno reflexionara sobre lo que aportaba y lo que le faltaba en su propia relación. Lo que comenzó como un valiente intento de salvar una conexión que se estaba desvaneciendo, poco a poco se convirtió en algo que todos creían que realmente podría funcionar. Un acuerdo sencillo y honesto basado en la confianza. Ninguno de ellos sabía entonces que este plan inofensivo, nacido de buenas intenciones y una esperanza silenciosa, haría que sus emociones se movieran en direcciones que ninguno esperaba, ni que comprender profundamente a otra persona podría generar nuevas preguntas sobre sí mismos. Lo único que sabían aquella noche era que algo había cambiado por fin. Y, por primera vez en meses, Evan y Lily volvieron a casa sintiendo una chispa, no de romance, sino de posibilidad, sin saber que esta decisión cambiaría el curso de sus vidas. Asterisco. Los 4 adultos hicieron algo que ninguno de ellos había imaginado jamás. Formaron parejas, no como compañeros románticos, sino como espejos emocionales para ayudarse a comprender mejor su propia relación. Lily pasó tiempo con Noah, un hombre tranquilo y estable que la escuchaba con atención, mientras que Evan pasó tiempo con Grace, una mujer cálida y expresiva cuya honestidad resultaba refrescante después de meses de tensión silenciosa en casa. Las reglas eran claras y respetuosas, y los 4 las siguieron cuidadosamente, reuniéndose en lugares públicos y hablando de sueños, miedos y hábitos de relación, con la esperanza de que la nueva perspectiva les ayudara a encontrar respuestas que no podían ver dentro de sus propias parejas. Lily se sorprendió de lo fácil que le resultaba hablar con Noah, ya que no la apresuraba ni daba por sentado que comprendía sus dificultades antes de que ella terminara de explicarlas. Y esa gentil paciencia le hizo darse cuenta de cuánto había estado reprimiendo. No se estaba enamorando de él. Estaba descubriendo lo mucho que echaba de menos que la escucharan sin interrupciones ni consejos. Noah no intentaba impresionarla ni resolver sus problemas, simplemente creaba un espacio para sus pensamientos, y Lily reconoció lo mucho que anhelaba ese tipo de calma en su vida con Evan. Mientras tanto, Evan pasaba su tiempo con Grace, que notaba los cambios emocionales más mínimos,
algo a lo que él no estaba acostumbrado. Ella le decía cosas como: «Parece que llevas una carga más pesada de lo que admites», y esas simples observaciones hicieron que Evan se abriera más de lo que esperaba. Grace no le halagaba ni le presionaba, simplemente le animaba a ser sincero. Evan se dio cuenta de lo a menudo que ocultaba sus sentimientos para evitar conflictos o decepciones. Estas nuevas conexiones no eran románticas, eran reflexivas y mostraban a Lily y a Evan partes de sí mismos que habían olvidado. Pero las emociones tienen la costumbre de escaparse por las rendijas. Pronto, las conversaciones entre las parejas comenzaron a sentirse más pesadas. Hubo momentos en los que Lily se sorprendió a sí misma esperando con ilusión sus charlas con Noah, porque le resultaban tranquilas en lugar de tensas, y momentos en los que Evan se sintió agradecido por el suave ánimo de Grace, porque le recordaba que no era tan invisible como a veces se sentía. Ninguno de ellos cruzó ninguna línea, pero todos podían sentir que algo estaba cambiando bajo la superficie, como una marea silenciosa que arrastraba las emociones que habían intentado mantener bajo control. Grace, con su corazón naturalmente abierto, se preocupaba porque Evan no se daba cuenta de cuánto reprimía sus necesidades, y Noah, con su calma constante, se preguntaba si Lily había pasado demasiado tiempo intentando mantener su relación sin pedir ayuda. Cuanto más hablaban, más empezaban a ver cada uno a su pareja, no como alguien que les fallaba, sino como alguien que luchaba en silencio. Aún así, había momentos innegables que se sentían complicados. Por ejemplo, cuando Grace se rió de uno de los chistes de Evan, y él se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que Lily no reaccionaba así. O cuando Lily compartió un recuerdo difícil con Noah, y él le ofreció una comprensión silenciosa que le resultó profundamente reconfortante. No eran chispas románticas, pero despertaban emociones que ninguno de ellos esperaba. Era una atracción más parecida al despertar de partes de sí mismos que habían dejado de lado. Para la tercera semana, Lily y Evan notaron el cambio, cada uno con una extraña mezcla de culpa y confusión. No porque hubiera pasado algo inapropiado, sino porque sentían cosas que no terminaban de entender. Noah y Grace sentían lo mismo, conscientes de que la cercanía emocional se estaba volviendo más intensa de lo planeado. Lo que había comenzado como una forma sencilla de aprender sobre sus propias relaciones se había convertido en un espejo que les mostraba cuánto habían descuidado sus necesidades emocionales. Ver esas necesidades reflejadas en alguien ajeno a su relación lo complicaba todo. Lily se preguntaba si había sido demasiado callada en su relación. Evan, por su parte, se preguntaba si había olvidado cómo expresar su cariño de una forma que Lily pudiera sentir. Todos los adultos sentían una tensión creciente, no peligrosa, sino una encrucijada emocional en la que cada conversación se sentía más pesada que la anterior. Todavía no sabían cómo hablar de ello y ninguno quería herir a su pareja, pero estaba claro que los ejercicios emocionales destinados a reparar sus relaciones estaban empezando a despertar sentimientos que nunca habían pretendido despertar. A medida que pasaban los días, cada uno de ellos llevaba consigo la misma preocupación silenciosa. Si entenderse tan profundamente ya era tan complicado,
¿Qué pasaría cuando se enfrentaran juntos a la verdad? La noche se sintió más pesada de lo habitual cuando los cuatro decidieron reunirse para cenar en un pequeño y tranquilo restaurante del centro. El tipo de lugar donde las conversaciones se sentían privadas, incluso en público, y el ambiente entre ellos estaba cargado de una tensión tácita, como si todos esperaran que alguien rompiera el silencio primero. Desde el momento en que se sentaron, Evan notó que los ojos de Grace se posaban en él más de lo habitual. Y Lily se dio cuenta de que prestaba más atención a las tranquilas expresiones de Noah, notando la calidez de su sonrisa y la forma en que la escuchaba atentamente cuando hablaba. Y a ambos les sorprendió darse cuenta de que la cercanía emocional que habían cultivado durante las últimas semanas había ido más allá de lo que cualquiera hubiera esperado. La conversación comenzó con bromas ligeras e historias sobre el trabajo, pero pronto pasó a un terreno más profundo cuando Grace mencionó lo fácil que había sido conectar con Evan. No de una manera romántica, sino de una manera que le mostraba que él tenía una profundidad y una sensibilidad que ella admiraba. Evan, por su parte, sintió una oleada de emociones que no esperaba al darse cuenta de que se había abierto a alguien que no era su pareja y, sin embargo, había sido completamente sincero. Lily sintió lo mismo cuando Noah le señaló con delicadeza lo fuerte que parecía, pero también lo a menudo que cargaba sola con sus preocupaciones. Su voz tranquila le hizo darse cuenta de que llevaba meses anhelando que alguien viera su esfuerzo sin juzgarla. Ese reconocimiento le produjo tanto consuelo como culpa por sentir esa cercanía emocional fuera de su relación con Evan. Cada pequeño gesto, cada sutil cumplido, cada momento de comprensión mutua parecía más intenso. Y los cuatro podían sentirlo, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Había risas, pero eran diferentes. Había silencio, pero parecía cargado de reflexión. La noche transcurrió entre una serie de confesiones sinceras, disfrazadas de comentarios casuales. Grace mencionó que admiraba la sensibilidad, una cualidad que rara vez encontraba en los demás. Noah señaló lo raro que era encontrar a alguien que supiera escuchar sin intentar solucionarlo todo. Evan admitió que había aprendido a ver partes de sí mismo a través de las observaciones de Grace. Y Lily se dio cuenta, en silencio, de que Noah la hacía sentir comprendida como no lo había estado en años. Ninguna de estas confesiones traspasó los límites, pero todas sacaron a la superficie una verdad innegable. Las emociones pueden ser complicadas e impredecibles, incluso en entornos controlados y respetuosos. Y ahora todos ellos comprendían que los sentimientos no siempre se eligen. La tensión sutil creció hasta que Grace rompió el silencio con voz baja y vacilante, diciendo que tal vez habían ido más allá de lo que pretendían, no física ni románticamente, sino emocionalmente, y que era confuso preocuparse tan profundamente por alguien ajeno a su relación original. Noah asintió con la cabeza y miró a Lily con una mezcla de empatía y preocupación. Mientras Evan y Lily se miraban con complicidad, se dieron cuenta de que sus corazones respondían a la honestidad y la atención de formas que no habían previsto. No había culpa
ira ni acusaciones en la habitación, solo la complicada sensación de 4 personas que se daban cuenta de que su experimento emocional había revelado vulnerabilidades que no podían ignorar. Finalmente, Evan habló y admitió que habían esperado comprenderse mejor, pero que ahora reconocían que también estaban aprendiendo verdades incómodas sobre sí mismos. La voz de Lily se quebró cuando confesó que no sabía cómo manejar los sentimientos que habían surgido a pesar de que no había ocurrido nada inapropiado, lo que demostraba que comprender las emociones rara vez es sencillo. La noche terminó con despedidas tranquilas, apretones de manos prolongados y abrazos que tenían más significado que un simple adiós, dejando a cada uno de ellos regresar a casa con una mezcla de alivio e incertidumbre. Eran conscientes de que el ejercicio de crecimiento emocional que habían diseñado había revelado inesperadamente profundos anhelos, miedos tácitos y aspectos de sí mismos que habían descuidado en sus relaciones a largo plazo. Al alejarse unos de otros, el aire se llenó de la pesada sensación de que el tiempo de separación ya no era solo una espera, sino una necesidad para procesar todo y comprender lo que realmente sentían, sin confundir la admiración, el respeto o la cercanía emocional con el deseo romántico. Y en ese silencio, cada uno supo que el experimento había cambiado todo lo que creían saber sobre sí mismos, sus parejas y el delicado equilibrio entre el amor, la confianza y la conexión humana. Eran 2 semanas después de la tormenta emocional de su última reunión, un tiempo en el que los 4 habían dado un paso atrás para reflexionar sobre lo sucedido, y la tranquila distancia les había obligado a enfrentarse a sentimientos que habían intentado ignorar, revelando que el ejercicio destinado a sanar sus propias relaciones se había convertido, en realidad, en un espejo que mostraba sus vulnerabilidades y fortalezas. En ese silencio, cada uno se dio cuenta de que lo que sentía por los demás nunca había sido romántico en el sentido tradicional, sino una profunda admiración y comprensión que había estado ausente en su vida cotidiana. Lily se encontró pensando en Noah, recordando su paciencia y su presencia tranquila. Se dio cuenta de que lo que la atraía no era el deseo, sino la forma en que él la había visto sin juzgarla. Esa claridad le permitió ver a Evan con más claridad y reconocer que él tenía sus propias fortalezas, que ella había dejado de apreciar por la rutina y el hábito. Evan, por su parte, reflexionó sobre el tiempo que había pasado con Grace y se dio cuenta de que su ánimo le había recordado partes de sí mismo que había ocultado, y de que la conexión que sentía no era romántica, sino iluminadora, ya que le ayudaba a comprender cómo ser más abierto con Lily y cómo recuperar la intimidad que se había ido desvaneciendo con el paso de los años. Grace y Noah habían experimentado reflexiones similares y comprendieron que su relación no había creado atracción, sino que había fortalecido su propio vínculo al mostrarles lo que ya valoraban del otro. También llegaron a apreciar que la cercanía emocional que habían compartido con Evan y Lily era un recordatorio de empatía, no de tentación. Finalmente, Lily recibió una carta de Grace, escrita con honestidad y cariño, en la que le explicaba que los sentimientos que habían explorado
tenían como objetivo revelar verdades internas, no traspasar límites, y que todos ellos habían crecido al ver las partes olvidadas de sus propias relaciones. Esto llevó a Lily a leer la carta con atención y darse cuenta de que el verdadero valor del experimento residía en la comprensión más que en la conexión. Lily compartió la carta con Evan y juntos reflexionaron sobre todo lo que habían aprendido: la paciencia, la escucha activa, la observación y los pequeños gestos de comprensión que Noah y Grace les habían enseñado. Todo ello podían incorporarlo a sus propias vidas si así lo decidían. Más tarde, Evan recibió un mensaje de Noah, igualmente tranquilo y sincero, en el que destacaba que el tiempo de separación había aclarado las emociones de todos y que sentir admiración por otra persona no significaba estar insatisfecho con la propia pareja, sino que era una oportunidad para mejorar la conciencia de uno mismo y fortalecer el vínculo existente. Sintiendo una mezcla de alivio y renovada claridad, los cuatro acordaron reunirse una última vez, no para hacer ejercicios o experimentos, sino para tener una conversación sincera. En esa reunión, hablaron abiertamente de todo lo que habían sentido y admitieron que habían apreciado la perspectiva que les habían ofrecido los demás, pero que sus corazones pertenecían a las personas que habían elegido originalmente. Así demostraron que la reflexión y la conexión podían existir sin perturbar la confianza o la lealtad. Gray compartió que había admirado la sensibilidad y la honestidad de Evan, pero que se trataba de admiración, no de anhelo. Noah dijo lo mismo sobre Lily, enfatizando que ver su fortaleza le recordaba por qué la valoraba. Por su parte, Lily y Evan expresaron que la experiencia les había enseñado a comunicarse mejor, a fijarse en los detalles y a apreciarse mutuamente como habían dejado de hacer con el paso del tiempo. En ese momento, el ambiente se llenó de una tranquila sensación de plenitud. La tensión de las semanas anteriores se disipó y en su lugar surgió la gratitud por las lecciones aprendidas y el respeto por los límites mantenidos. Cada persona comprendió que el impacto de los ejercicios no estaba en crear nuevas relaciones, sino en profundizar en la conciencia de las que ya tenían, reforzando la confianza, la empatía y la elección de permanecer comprometidos mientras apreciaban el crecimiento que habían experimentado. Salieron de esa reunión tomados de la mano, apoyándose unos en otros, sintiéndose más cercanos que en meses. Y, aunque el viaje emocional había sido inesperado e intenso, al final les devolvió a los demás con una base más sólida, demostrando que, a veces, salir de la rutina y ver la vida desde una perspectiva diferente puede hacer aflorar fortalezas ocultas. Repararon las grietas silenciosas y recordaron por qué se habían enamorado en primer lugar, demostrando que la honestidad, la reflexión y la paciencia pueden cambiarlo todo de la manera más suave y transformadora.